noite, televidente. Bem-vindo um viaje mais na edição nova de Mentalidade e Efetivo. Meu nome é Paloma Osorio. Hoje nós temos juntamente conosco o senhor Roberto Gracia, que é diretor e proprietário de Unión Caribe. Bem-vindo, Roberto. Muchas gracias, Paloma. Es un placer estar aquí esta noche. Gracias. Hoy vamos a discutir un poco lo que es los negocios. Porque si entendimos bien, usted es dueño y propietario desde los 24 años de edad. Y en realidad queremos hablar un poco sobre esto, porque muchas personas desean en algún momento tener un negocio. Pero ¿qué fue algo que los marcó a ustedes? Sí, yo tengo conversaciones, muchas, vamos a separarlo con jóvenes y con más adultos. A los jóvenes yo les digo, siempre los animo primero que todo a estudiar, obviamente. Pero también les digo que la idea de comenzar un negocio no es salir de la universidad necesariamente a comenzar el negocio, que deben de ir a una empresa a trabajar para aprender la práctica, porque en la universidad es pura teoría lo que más tanto aprendemos, pero una vez tú vas a una empresa vas a aprender la práctica. El segundo consejo que le doy es que no comiences un negocio en el cual tú no sepas manejar. Tú debes de entrar a un mercado que ya tú aprendiste. Si es posible, ve a trabajar en ese mercado primero. Cuando tú aprendas bastante de ese mercado, entonces tú comienzas tu negocio. El consejo número 3 es que comience pequeño. Se oye un poquito mediocre comenzar pequeño, pero la verdad es que aprendí hace tiempo de un sabio: no te enfoques en lo grande, haz bien lo pequeño y vas a llegar a ser grande automáticamente. Esos son 3 consejos que son vitales y que lo he aprendido no solamente porque lo leí en un libro, lo aprendí de estos 25 años de experiencia que tengo, porque he visto muchas personas cometiendo muchos errores, abriendo en grande y no pasando ni siquiera de un año. Vemos, no sé si lo ves en cualquier calle, en cualquier esquina de Aruba, tú ves cómo muchos negocios comienzan muy bonitos y después de un tiempo tú pasas, ya está cerrado, ya quitaron el letrero, ya no están los muebles, porque comenzaron muy grandes, pero no tenían las finanzas para poder sostener. Así que si una persona quiere empezar un negocio, hay ciertos patrones, ¿cierto? ¿Qué es importante para cuando ya una persona tome la decisión de abrir un negocio? Tomando en cuenta los consejos que di anteriormente, vas a buscar una localidad o la forma, el método, porque en los últimos negocios de más éxito a nivel internacional, muy especial en Estados Unidos, comenzaron la mayoría, vemos que ya no tiene que ver mucho con un local, sino en cómo, el método, cómo tú le llegas al cliente. Si es físicamente, tienes que buscar un local en una buena área donde tú sepas que por allí hay mucho tránsito y que la gente van a ver muy pronto que ese negocio existe. Aruba tenemos la ventaja de que es una isla muy pequeña y desde que tú abres, no pasa muchos días en que las personas se dan cuenta de que el negocio. Hace años, cuando comencé el negocio, la familia de mi esposa me enseñó, aquí en Aruba, la mejor publicidad es boca a boca. 25 años después, no necesariamente es la mejor publicidad, aunque sigue siendo buena. Creo que las redes sociales actualmente son la mejor publicidad, pero sí verdaderamente buscar un buen local es lo principal, si es algo físico. Y después, segundo, es la presentación de tu producto y cómo haces saber o la publicidad de que ese negocio está allí. Número 4, tiene que hacer un buen precio, porque estamos viviendo en un tiempo donde hay tanta información que todo el mundo sabe quién está, qué vende y a cómo lo vende. Y yo creo que nosotros no necesariamente tenemos que tener una mentalidad de tener el producto más económico, pero sí el mejor al mejor precio. Okay. Entonces yo creo que si toman la primera parte del consejo y esta segunda y lo hacen, la probabilidad es muy alta de que tenga éxito. Ahora, hay algo muy importante, Paloma, porque la gente, la experiencia que yo he visto es que tiende mucho a abrir los mismos negocios. Entonces le pregunto a la gente qué negocio quiere abrir. No sé si mencionarlo ahora mismo, pero todo el mundo quiere comida, ropa y algo por el estilo. Porque es verdad que son lo que más la gente consume. Correcto. Ahora, cuando me preguntan cuál es el éxito que nosotros hemos tenido desde que comenzamos,
fue abrir un negocio que se necesitaba. Siempre le digo a las personas, busca un negocio que se necesite. Si tú dices, no, pero de ese negocio ya hay, pero quizás el uno que hay o dos no son suficientes para la necesidad del mercado que tenemos. Una clave de éxito es abrir un negocio que se necesite. La gente por lo regular le gusta abrir el negocio que a ellos les gusta. Eso es fine, eso está chévere, pero debe de ser combinado con lo que la gente necesita. Cuando tú suples, porque eso se llama el mercadeo, suplir una necesidad, eso es clave para el éxito. Ok, digamos, en lo anterior usted mencionó que hay muchos lugares que abren y en un año cierran. Yo me imagino que una vez que uno tiene un negocio, hay ciertos sacrificios que uno tiene que hacer. ¿Cuáles son unos ejemplos de sacrificios? Excelente. Mira, el manejo del dinero, el dinero es como los problemas. A veces hay, a veces no hay, a veces hay poco, a veces hay mucho, pero a ambos hay que aprender a manejarlos, a administrarlos. Tanto el dinero como los problemas, porque son inevitables que lleguen. Bueno, el dinero también se puede evitar llegar, pero los problemas llegan porque llegan. Hay que aprender a manejarlos ambos. La clave del éxito es aprender a manejarlos ambos. La gente no quiere sacrificio por lo regular y piensan que tener un negocio es ser rico mañana. Y un negocio es como un matrimonio. Hay que hacer sacrificio. Más importante al principio. Yo creo que así como el 40% de los negocios, dicen las estadísticas, tienden a morir en los 2 primeros años, nosotros entendemos que el primer año tú tienes que calcular en tu presupuesto como que el primer año tú no vayas a tener una entrada de ganancia solamente para cubrir los gastos. Si en el primer año tu negocio dejó para pagar local, corriente, empleado, ya tú vas bien. Pero aquella persona que comete el error de no llevar una buena contabilidad y cree que esos 10,000 que me entraron son míos y se le olvida que eso no, que eso fue que quizás la inversión que hiciste con los zapatos o el comestible que vendías, que tiene que volverlo a invertir. Es importante para tener éxito saber qué es tuyo y qué es del cliente. Eso hay que separarlo. Incluso hasta qué es del gobierno. Porque sabemos que muchos de los negocios aquí que van a bancarrota es porque no le separaron su parte al gobierno y el gobierno eso no lo perdona. Correcto. Entonces, la administración es muy importante. Hay personas que quieren tener negocio porque les gusta, no lo saben hacer. Hay personas, oye bien, que son buenos negociantes. Yo he conocido personas que hacen bien negocio, pero tienen una administración pésima y los impuestos terminan haciéndole quebrar, porque simplemente no supieron llevar una buena administración. Yo creo, mira Paloma, en la escuela ni en la universidad hay una materia que nos enseña a ser hijos, a ser padres, a ser esposos, a manejar el dinero, a manejar los conflictos. Por lo regular no hay materia que enseñe eso. Y esos son los problemas que más tenemos en la sociedad. Problemas de hijos con padres, problemas de matrimonio. Por lo regular en la escuela no nos enseñan a manejar el dinero. Y es parte de lo que puede ser un problema en el matrimonio, como también puede ser un problema en el negocio. Entonces, como tú no vas, muchas veces, mucha gente no va a estudiar cómo abrir un negocio, allí viene el problema. Mira, hay gente que estudia administración o negocios y en realidad tienen la teoría, pero no son buenos negociando. Hay otros que nacen para eso, lo que no son buenos en la administración. La combinación de ambos es lo perfecto para el éxito. Y digamos, usted mencionó la parte de economizar. Cuando hablamos de economizar, ¿de qué estamos hablando precisamente? Economizar es gastar lo necesario. Es que cuando lo vayas a gastar o a comprar o a invertir, te pregunte 3 veces, ¿lo necesito? Sí. ¿Lo necesito hoy? Sí. ¿Podría esperar? No. ¿Es vital para el éxito, para poder subsistir? Sí. Si te responde a todo eso sí, entonces lo haces. Pero hay cosas que pueden esperar. Hay cosas que son deseos y no son necesidades.
Yo creo que es importante a veces para un negocio hacer préstamo, pero no debe ser el modus operandi para nosotros, para nuestro negocio. Todo lo que puedas hacer ahorrando, esperando, tú lo haces. Debe de hacer un préstamo solamente cuando tú no tienes el capital y lo que vas a invertir es vital, con la condición de que lo inviertas solamente en eso y lo que ganes de eso, de una vez lo uses exclusivamente para pagar el préstamo, porque si no los intereses te van a comer. Correcto. Y digamos, ahorita que tenemos los televidentes, ¿qué sería algo que usted quisiera darles como consejo, mirando sus años de experiencia? Yo creo que mi testimonio, ver cómo nosotros comenzamos, mi esposa es arubiana, yo dominicano, vivíamos en Puerto Rico y comenzamos viniendo a Aruba de vacaciones y traíamos ropa, vendíamos un poco de ropa. Yo trabajé en una compañía de cosméticos, traíamos de los cosméticos de la compañía en la que yo trabajaba y lo que invertíamos, jovencito, invertíamos $1,000, nos ganábamos 1,000, invertíamos 2,000, nos ganábamos 2,000 y llegamos a 4,000, nos ganamos 4, llegamos a 8,000. Con eso nosotros vinimos con una computadora, un telefax para ese tiempo, en el año 97, y con eso nosotros comenzamos, ella y yo, en un espacio que nos alquiló un familiar de ella pequeño, dentro de otro negocio. Comenzar pequeño lo disfrutas más. Si no tienes, para comenzar grande. Nosotros tenemos la empresa en Curazao y en San Martín, y allá sí ya comenzamos un poco más grande porque teníamos el capital. Sin embargo, comenzando con más capital y más grande, no tuvimos el éxito necesariamente ni el tamaño que tenemos en Aruba. ¿Por qué? Porque es algo importante, y esto hasta la Biblia lo dice: tiempo y ocasión es clave para el éxito en un negocio. Abrirlo en el momento adecuado, cuando más se necesite, eso va a hacer que tu negocio crezca. Quizás lo abriste un poco tarde, tienes que tener paciencia. Quizás lo abriste un poquito antes de tiempo, porque a veces tú abres cosas que tienen que ver con tecnología, que la gente no está adaptado. Y como no se ha acostumbrado, te dice, no, yo no quiero eso. Pero dentro de un año o dos, tú fuiste el pionero en eso. Yo recuerdo cuando comenzaron, por ejemplo, lo de los paneles solares. Yo mismo fui uno que dije, yo no quiero eso por ahora, pero ahora yo veo que eso ahora sí. En un montón de casas. Entonces, tiempo y ocasión es vital, y comenzar, como dicen en mi país, arropándote hasta donde la sábana te alcance. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Seguro aprendimos algo nuevo. Y con esto, televidentes, cerramos nuestra sesión.